Bien, en esta mañana, hermanos, ya han encontrado el libro de Job, capítulo 1. Vamos a ir directo, hermanos, en esta mañana. A ver quién era Job. Vamos a recordarnos qué pasó con Job, cómo era su vida, su familia, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ir directamente al capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. ¿Ya han encontrado? Y posteriormente, hermanos, estaremos sacando, hermanos, la riqueza, lo que vamos a recibir, ¿no? Dice versículo 1: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Yo quisiera que, hermanos, tomen, si quiere tomar algún apunte, o puede subrayarse, ¿no? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre como para el Señor, ¿no? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Hasta ahí, hermanos, después vamos a continuar también. Hasta ahí, hermanos, estamos viendo la vida del Job. Que Job había sido un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal, ¿no? Un hombre, en otras palabras, rico en posiciones, ¿no es cierto? Tenían una grande hacienda, animales, criados, sus hijos. Hermanos, era un personaje muy importante, Job, que era temeroso.
en esos años, en ese lugar donde él vivía, era un hombre muy importante. Y un día, hermanos, Job, se presentaron, hermanos, delante de Dios. Cuando venían a la presencia del Señor, los hijos de Dios, y también un día se presentó Satanás. Y acá, hermanos, queremos que entendamos bien. Dios dice a Satanás, cuando se presentó a Jehová Dios, como Job en la tierra no existe, y así perfecto, recto y temeroso y apartado del mal. Eso le dice a Satanás. Mire, Satanás se presenta ante Dios. Quizá muchos hermanos, nosotros en este tiempo, podamos pensar, cuando un hombre es perfecto, recto, temeroso a Dios, apartado del mal, podamos pensar que no va a pasar nada, que no va a tener consecuencias grandes, tristezas, nada. Y todos quizá positivamente podamos pensar que esta familia es muy bendecida. Siempre está con Dios y no le va a pasar algo malo a esta familia. Pero ¿qué pasó con Dios? O perdón, con el Job. Si era perfecto, si era recto, era temeroso. ¿Por qué pasó, hermanos, la tristeza? Vamos a estar viendo posiblemente en los siguientes versículos. Dios estaba haciendo conocer a Satanás que Job era un hombre perfecto. Y Satanás, ¿qué le responde a Dios? Porque tú es el que proteges, tú es el que ayudas, multiplica sus bienes. Por eso es temeroso a ti. Si tú probaras, dice, mire cómo Satanás le contesta a Dios. Si tú probaras, quitaras sus bienes, ahí puedes ver, te puede blasfemar delante de ti en tu presencia el Job, porque dices que es perfecto y recto. Pero Job, de verdad, era perfecto, recto, temeroso. ¿Cómo creen, hermanos? ¿Era de verdad un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal? Era apartado del mal. Era un hombre perfecto. Por eso Dios, hermanos, le respondió a Satanás. ¿Y qué dice? Y aquí está. Si tú no me crees, Satanás, pruébalo. Aquí está en tus manos. Pero no me lo toques su vida. Todo lo que quieres, hazlo a Job. Y Satanás enseguida sale en busca de Job. Le busca a Job. De verdad, a ver, no va a blasfemar a su Dios. Entonces Satanás, hermanos, va a probar a Job. Y con nosotros también en este tiempo, hermanos, pasa lo mismo. Nosotros más consideramos a los siervos, los pastores que están acá en este lugar, pastores, los líderes que manejan, hermanos, grandes instituciones, pastores internacionales que son consagrados sus vidas a Dios. La gente, hermanos, pensamos que son consagrados. Y de verdad, aquel siervo, aquel varón o mujer que es consagrado a Dios, va a soportar. Job ha soportado cuando lo tocó Satanás. A ver, veremos, hermanos, el versículo 13. ¿Qué pasa ahora, hermanos? ¿Cuántos hijos había tenido Job? 7 hijos, ¿no?
7 hijos y 3 hijas. Total, ¿cuánto? 10. Y pueden ver en esos capítulos, mire, una hacienda grande, 3,000 ovejas. Nos hace pensarlo, 3,000 camellos, 500 yuntas, así, altos, criados en una familia muy rico, de una buena posición. Y así, hermanos, banquetes, fiestas, ¿no? ¿Ves que los 13 dicen? Y un día aconteció que esos hijos y hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano mayor, no podemos ser primogénitos. ¿Qué estaban haciendo allá? Quizá estaban compartiendo, quizá haya sido su cumpleaños, más o menos alguna fiesta, no dice claramente, pero ese más o menos nosotros entendemos, estaban en una fiesta, en un banquete, no estaban comiendo, viviendo, ¿no? Entonces es una fiesta. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle noticia. Primera prueba. Primera prueba ya está llegando, hermanos, como Satanás ya está autorizado por Dios para que le pruebe a Job, pero no va a tocar su vida a Job el Satanás. Ya está tocando, hermanos, diablo a Job. ¿Qué es lo que está pasando? A todos los criados que tenía Job murieron a filo de espada, hermanos. Los sabeos habían tomado y agarrado, han quitado, hermanos. Primera noticia triste, que murieron los criados de Job. Primera noticia. Y Job, ¿cómo se había puesto? Nosotros, ¿cómo podamos decir criados? ¿A quién le decimos, hermanos? Criados. A los ayudantes, a los sirvientas, ¿no? A ellos. Y usted puede tener 5 criados, criadas, que pueden morir o algún accidente pasó y alguna noticia puedes escuchar. A las 5, total son 5, pero uno se libró. 4 murieron y el que estaba con vida le dio esa noticia. ¿Qué podemos pensar nosotros? Triste, ¿no es cierto? Triste. Primera prueba lo que está pasando en esos versículos. Aún estaba, dice versículo 16, aún estaba hablando. El criado estaba, todavía no terminó de hablar con Job, cuando vino otro mensajero. Otra prueba inmediatamente llega, hermanos, enseguida. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores. Dice una noticia, un mensaje. Del cielo cayó desde el fuego y consumió, quemó a todas las ovejas, a los pastores quienes pastoreaban. Una noticia triste, ¿no es cierto? Pastores se los consumió, solamente escapé yo para darle la noticia. Uno igual se salvó de los pastores. Le estaba dando la noticia a Job. Hasta ahí, hermanos, tenemos ¿cuántas pruebas? 2 pruebas, lo que está probando. ¿Job sigue firme? Sigue firme. No blasfema hasta ahí a Dios. Sigue, está firme, sigue, está perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Sigue, tiene esa fe a Dios, Job. Resiste. Y nosotros, ¿cómo puede ser? Si de verdad a nosotros en esta vida real puede pasar así. ¿Qué podamos hacer nosotros? ¿Puede estar firme todavía? Que tus hijos pueden morir. Quizás algo
nos puede hacer pensar, ¿no es cierto? Tercera noticia, versículo 17. Igual todavía no terminó de hablar este mensaje. Estaba hablando con Job. Todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle noticia. Seguramente Job, camellos, asnas, ovejas, tenían seguramente sus pastores, cada grupo tenían sus pastores. Aquí igual, se llevaron sus camellos y mataron a filo de espada a los pastores que les estaban cuidando estos camellos. Otra noticia, murieron desde todos. Ya no están los camellos, se llevaron los caldeos. Y mataron a filo de espada a los criados. Y yo solamente salvé y escapé. Dice. Otra noticia triste, hermanos. Job, ¿cómo se sentirá? ¿Sí que estará firme? Sí que está firme. Sí que está firme, Job. Y por último, hermanos, otra noticia llega. El versículo 18. Entre tanto que se está hablando, vino otro dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y viviendo. Vino en la casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre las jóvenes, sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darle noticia. ¿Qué pasó aquí? Un viento, hermanos, un viento fuerte, las 4 esquinas hace temblar. Se cayó esta casa. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre los hijos de Job. Murieron los 7 varones y las tres mujeres. Yo solamente me salvé. Otra noticia, ¿hasta ahí, hermanos? 4, ¿no? 4. Job, mire, ya no tiene casi nada. Sus ovejas ya no tiene, camellos ya no tiene, criados ya no tiene, pastores ya no tiene. La casa, hermano, se cayó de su hijo mayor. Ya no tiene hijos. Job ya está solo, hermano. Ya no tiene sus posiciones. Solamente está con su esposa. Satanás le probó a Job. Hasta ahí, hermanos. Job se rendirá. Job blasfemará a Dios. Nada, hermano. Nada. Por eso en la Biblia dice Dios mismo, como Job en la tierra no hay como Job. Ha sido un hombre perfecto, recto y temeroso. Por eso estaba probando Satanás. Y esta lección, esas palabras, hermanos, a nosotros, ¿qué nos enseña? Nosotros también, hermanos, podamos ponernos en su lugar de Job. En este tiempo a nosotros igual nos bendice hijos. Nos bendice, hermanos, una casa. Te bendice una movilidad. Quizás te bendice un trabajo. Quizás eres un empresario, un mini empresario. Quizás tienes criados, tienes empleados. Tienes una buena profesión. Tienes casas aquí en ciudad, en el alto, en otros departamentos, aún en otros países. Así Dios nos bendice. Y un día Dios nos puede probar como a Job.
Tú puedes perder tus hijos, tu empresa puede fracasar, tu profesión está en un riesgo, sin trabajo. ¿Qué podamos pensar? Tus hijos murieron, tus empleados murieron, tu casa se cayó, ya no tienes ni un hijo, tu hija murieron. ¿Qué podemos pensar nosotros, hermanos, si pasara así con nosotros? A ver, piense, ¿qué pasará? Podemos llorar, ¿qué podemos hacer? Podemos llorar. Podemos decir a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué me castigas? A Job no estaba castigando Dios, estaba probando. Dios sabía, pero a Satanás estaba haciendo probar. Dios sabía que Job no va a negar a Dios, no va a blasfemar, sabía. Y por eso a Satanás le entregó en sus manos. Y hermanos, así también Dios a nosotros muchas veces nos entrega en sus manos de Satanás. Pero ya hemos visto a Job, no le pasó nada, no le quitó vida a Job. Con nosotros es lo mismo, hermanos, en este tiempo. Pero nosotros en este tiempo, si pasara así, yo creo que, yo digo quizás sin hijos, sin casa, solamente en la calle con mi esposa, quizá yo puedo pensar, Señor, porque quizá ya no tendría ganas de venir a la iglesia, quizá tendría ya sin ganas de predicar la palabra. Triste, quizá, mire, hasta puedo enfermarme. No nos puede pasar así por la tristeza. Pero con Job no era así. Pero lo más triste, hermanos, hasta ahí Satanás ha visto de verdad que Job había sido un hombre perfecto. No blasfema, no niega a su Dios. Ahora, ¿qué piensa Satanás? ¿Qué piensa Satanás? No era hasta ahí. Cuando le quitó, como Job sí que estaba firme, le busca otro. ¿Qué le busca? Su enfermedad, su salud. Y entonces, hermanos, le busca, hermanos, con una enfermedad grave, ¿no? Con ese le hiere, hermanos, su cuerpo. Vamos a ir hasta ahí, hermanos, hemos visto entonces cuántas pruebas había pasado a Job. 4 grandes, ¿no? Entonces, con su enfermedad, son 5 lo que ha probado Satanás y no ha podido, hermanos, tocar su cuerpo, su vida. Y entonces dice Jehová Dios a Satanás, pasemos al capítulo 2. Versículo 7 del capítulo 2 vamos a saltar. Entonces Satanás, de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna. Versículo 7 del capítulo 2. Entonces, como no ha podido ganar a Job, el diablo salió a la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Todo su cuerpo, ¿no? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Ya estaba enfermo, mal con esa enfermedad. Y además, hermanos, ahí ustedes van a ver que su esposa ya quiere decir que maldiga a Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero hasta ahí, hermanos, Job, ¿cómo está? Sigue, está firme. No le deja, no le blasfema a su Dios. Mire, qué gran hombre, hermanos, el Job.
con la ayuda del Señor. Dios estaba con Job. No estaba observando, ustedes no piensen, porque en la Biblia no es así que Job solito estaría defendiéndose. Dios también estaba con Job. Y él estaba ayudando. Y entonces, hermanos, esta lección, ¿qué nos enseña? Cuando un hijo, hija, o puede ser joven, un pueblo, es obediente a su Dios, Dios siempre va a estar con el obediente. Porque Job era una persona obediente a Dios, temeroso, y va a estar siempre con él. Y no solamente, hermanos, claro, no como Job, pero hay otros profetas como Job también ahí. Daniel, José, ¿quiénes más podemos ver, hermanos? Abraham. El ejemplo más también podemos entender, Daniel. Cuando Daniel ha sido lanzado al horno ardiente, ¿cuántas jóvenes han sido lanzados? 3 al horno caliente, ¿no es cierto? 3 jóvenes hebreos han sido lanzados. Cuando el Nabucodonosor, está en el Daniel, ¿no es cierto? En el libro de Daniel. Usted va a leer capítulo 3, desde el versículo 25 hacia adelante. Cuando Nabucodonosor fue a ver a los 3 jóvenes, cuando estaba viendo, ¿ha visto cuántos? 4 jóvenes ha visto. Él dice, no eran 3 nomás, 4 jóvenes. Uno parecía como semejante a quién dice. No, un ángel. Diferente uno que estaba dentro de ellos. Y entonces también, hermanos, Daniel era un profeta obediente igual a Dios. Y cuando salieron del horno ardiente, ¿cómo salieron los 3 jóvenes? No salieron los 4, pero no puedo ser, he visto 4. Pero 3 nomás han salido ya. Quemados sus cabellos todos, ¿no ven? Sus ropas. No había, dicen, ni un olor a humo, a fuego, nada. Intacto su vida, hermanos. Esa es la ayuda a la misericordia de Dios. A José igual. Quieren hacer caer al José. Abraham también ha sido probado por su hijo primogénito, ¿no es cierto? Que era que sacrifique a Abraham, pero era una prueba igual. Ahora, hermanos, por último, ganemos el tiempo. Job no blasfemó a Dios. Ha sido de verdad firme, temeroso a su Dios. No, aunque estando así enfermo, con dolor grave, es que era un dolor insoportable, hermanos. Los que seamos enfermados, hermanos, con dolor. Hermana Vicente, cuando estamos con dolor, ¿cómo es el cuerpo? ¿Cómo se siente? Amar, desgando con dolor. Grave, pues, esa sarna maligna era tremendo su dolor. Mire, día y noche, rascándose con esos tipo ladrillos, ¿no? Siempre estaba rascando su piel. Duro. Pero ¿qué pasa con Job al final? Como ha resistido al Satanás, Dios ha bendecido o no ha bendecido a Job por ser temeroso. Vayamos al último capítulo, ¿no? El capítulo 42. Desde versículo 10 hacia adelante. ¡Ay, cómo bendice Dios! Job, hermanos, ha ganado doble por ser obediente, hermanos. Veremos este mensaje. Después nos acercaremos al Señor. Le dice Job, capítulo 42, versículo 10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Dios también, hermanos, quitó ese dolor que tenía. Dios mismo le quitó la enfermedad, el dolor, la aflicción, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job.
Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. En primero, ¿cuánto tenía? 7,000. Y ahora en postrer ya tiene 14,000 ovejas. 6,000 camellos. Solo tenían 3, ahora 6,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mire, le bendició. Y sus hijas deben ser hermosas, sus hijos. Llamó así con sus nombres. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años, ¿no? Y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos hasta cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Mire esta historia de Job, la vida de Job. ¿Qué nos enseña? Si de verdad nosotros vamos a soportar, no vamos a negar a nuestro Dios, Dios nos va a bendecir, aunque vamos a perder. Aunque tú vas a perder tu casa, tus hijos, tu trabajo, tus criados, tus pastores, seremos bendecidos doble. ¿Cuántos quieren esta palabra? Dios bendice doble. Tenemos que aprendernos de Job. Ser cristianos perfectos, rectos y temerosos, apartado de mal. Hasta el secreto, hermanos. Aunque no somos perfectos, pero estamos en esa perfección, luchando todos los días, todos. Pero podemos ser rectos. Somos temerosos. Somos apartados de mal. Y Dios nos va a bendecir, hermanos. Doble. Doble nos va a bendecir, hermanos. Si estás enfermo como a Job, también esa enfermedad, Él también nos va a quitar, hermanos. Y entonces esta lección es una lección muy importante para nuestra vida. Si nosotros queremos ser bendecidos, hermanos, solamente demuestre a Dios ser perfecto, recto, temeroso y apartado de mal. Y al final, ser obediente al Señor. Y seremos bendecidos, como a Job. Pero a los desobedientes, ¿qué hace Dios? Con la desobediencia de Saúl, ¿qué pasó anterior domingo? Fue desechado el Saúl. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, hermanos, nosotros por la obediencia seremos bendecidos doble. Y ahora si vamos a ser nosotros desobedientes, el Señor también nos puede desechar, como a Saúl, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos en esta mañana queremos aprender, como la vida de Job, ser valiente, perfecto, recto, temeroso y apartado de mal? ¿Cuánto podamos imitarnos de Job? Job era un hombre perfecto. Entonces, hermanos, con Dios todo es posible. Quizá en esta mañana el Satanás, el diablo, te hace dudar. No, ¿cómo se puede ser perfecto? ¿Cómo se puede ser recto? No, es imposible. Mentira está hablando el pastor. El mentiroso es el diablo. Hermanos, en esta mañana Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Así que en esta mañana, hermanos, vayamos a los pies del Señor. Jóvenes que están acá, que nos visitan, seguramente tristes pensando, acudan a Dios. Dios tiene todo. La hermanita que ha venido por primera vez a esta iglesia, busca a Dios. Dios quiere bendecirte hoy día. Dios quiere cambiarte tu vida como a Job, ser una mujer recta, una mujer perfecta, una mujer
una mujer temerosa, una mujer apartada de todo mal. Solo Dios puede hacer, no el pastor. Dios hace estas obras. En esta mañana, hermanos, vamos a ir a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a acudir, hermanos, que Dios nos bendiga.